RCN, una historia. Y la historia nocturna de RCN nos la trae un gran periodista, de una trayectoria gigantesca y de un gran reconocimiento ante la opinión pública, precisamente por su denodado trabajo, por su disciplina, por su rigurosidad a la hora de ejercer esa profesión que tanto quiere como es el periodismo. Pues les estoy hablando de Rafael Poveda, presentador de televisión, es periodista, también ha estado en radio, pero sobre todo en televisión, tiene programas de mucho, pero de mucho éxito hace muchos años. Rafael Poveda. Y Rafael Poveda nos trae una historia que ya nos la va a ir desgranando aquí en Nocturna RCN, pero antes quiero saludarlo. Rafael, buenas noches, bienvenido a Nocturna RCN. Julián, me encanta estar contigo y muy generosas tus palabras, hombre. Muchas gracias. Rafael, hay una historia, le estamos haciendo, siempre le hacemos seguimiento a lo suyo, a las investigaciones periodísticas que hace a través de su programa de televisión y donde participa Rafael Poveda. Pero hay algo que nos ha llamado la atención, que incluso usted lo plasmó en su más reciente libro, y es Garavito, estamos hablando del asesino de niños y del violador Garavito, se camufló hasta de sacerdote para violar niños. ¿Cómo es esa historia, Rafael? Hombre, mira, para comenzar y darles un poco de contexto de cómo apareció todo esto en nuestra vida de Testigo Directo Editorial. Nosotros tenemos un programa llamado Testigo Directo, se emite en más de 28 países, y decidimos siempre buscar historias diferentes. Uno de mis periodistas se llama Kevin Pinzón. Kevin tenía en esa época 18 años y comenzó a trabajar con nosotros en Testigo Directo buscando reportajes diferentes. Y un día le escribió a Luis Alfredo Garavito, a la cárcel de la Tramacúa, en Valledupar. Luis Alfredo Garavito tiene cientos de solicitudes de entrevistas de diferentes partes del mundo, de Estados Unidos, de Europa, y por uno y otro motivo decidió contestarle a Kevin Pinzón. No sé por qué, la verdad que no entiendo por qué. Un muchacho joven, seguramente le recortó algo, y comenzaron a hablar. Eso fue en el 2019, comenzando el 2020, estaba yo en una feria de televisión buscando clientes para hacer documentales de Netflix o Amazon, también buscando cómo hacer producciones en televisión. Y me llama precisamente en una mañana y me dice: Rafa, tenemos a Garavito. Y yo, ¿cómo así? Yo no tenía ni idea que él estaba hablando con Luis Alfredo Garavito. Nos pusimos a hablar, me contó un poco más, me dio más detalles, y recuerdo que en el lobby del hotel donde estábamos me encuentro a alguien que siempre lo veía en esas ferias, pero no hablaba mucho con él, y es un cineasta que se llama Gustavo Nieto Roa, muy conocido colombiano. Y me voy donde él y le digo: oye, tenemos a Luis Alfredo Garavito, Testigo Directo. Y me dice: me parece increíble. Nos fuimos a almorzar y me dijo: yo creo que de esa entrevista que ustedes tienen que hacer, que tienen que sacar un documental o lo que sea, tiene que salir una novela, porque esas son las novelas basadas en la vida real que hacen que plataformas como Netflix o Disney o Amazon o Universal se ocupen para buscar series y para buscar producciones. Y me fui con eso en mente. En febrero del 2020 fuimos a visitar a Luis Alfredo Garavito en su celda, en la cárcel de la Tramacúa en Valledupar. Nos fuimos con Kevin, comenzamos a las 9 de la mañana, terminamos a las 2 de la tarde. Nos sentamos, estábamos solos, no había nadie más, era una celda sola, no se veían celdas alrededor. Él tiene como una celda en donde, no puedo llamarla como una salita, pero tiene un lugar en donde tenía 3 sillas Rimax, y después, que no pudimos entrar, su cama donde él se la pasa la mayoría del tiempo. Y comenzamos a hablar. La verdad que me impresionó muchísimo. Me impresionó su don de palabra, me impresionó su capacidad de tener 1000 caras, de hacer 1000 cosas para llevar a cabo sus fechorías, de cómo nos contaba absolutamente todo,
sin filtros. Me impresionó muchísimo cuando yo le preguntaba sobre qué tan fácil era llevarse los niños. Y mira, me contó una historia que me impresionó increíblemente. Una vez estaba, hace más de 30 años, estaba en un pueblo del Quindío, había una manifestación política, había una señora que llevaba una niña tomada de su mano izquierda y un niño pequeño, unos 6, 7, 8 años, en su mano derecha, y él se fue detrás. Había mucha gente en esa plaza, y él se fue detrás como haciéndole caritas al niño, y el niño se volteaba y lo miraba y seguía con la mamá, y por uno u otro motivo la mamá lo soltó, y Garavito se lo llevó para siempre. Dios santo. Y yo decía, ¿en serio? Así de fácil. ¿Y él contó eso? Así de fácil. Y me contaba eso, nos contaba cómo él llevaba a los colegios, a las escuelas, agua bendita supuestamente traída de Jerusalén. Cómo también tuvo que disfrazarse como de cura. Y en una oportunidad me impresionó increíblemente, Julián. Nos dice que él se hizo pasar por minusválido. No sé si utilizar esta palabra porque me parece de pronto que es un poco despectiva, algo así como medio lo que llamamos nosotros como tullido, como una persona que tiene las manitos como tiesas, pero que camina con mucha dificultad, y que él tenía un bastón, y entonces yo soy mucho de televisión, por consiguiente soy de imágenes, y le digo, ¿por qué no te paras y nos muestras cómo hacías? Y comienza a hacerlo, y yo digo, uy, este tipo es un actor absolutamente increíble. Sí. Mira, como comenzó a hacerlo, y yo decía, ¿quién no le iba a creer? Y así comenzó, y así llevaba a cabo sus fechorías. O sea, empezó a imitar a una persona con una discapacidad. Sí, con una discapacidad. O sea, se camuflaba, ¿qué? Disfrazarse, Claro. se camuflaba. Era un culebrero total, porque entre otras, Luis Alfredo Garavito fue culebrero en el Parque Santander, que queda al lado del edificio Avianca, aquí en el centro de Bogotá. Eso es que la 7ª con 14. Sí, señor. Y él hacía eso era él, era un culebrero, era un tipo que convencía a la gente, era un tipo que tenía un gran don de palabra, y por consiguiente convencer a los niños para llevárselos. Ya después nos contaba diciéndoles que necesitaba ir a traer un corderito o un ternerito, les daba cualquier plata. Niños humildes, estamos hablando de niños que eran lustrabotas o vendedores de lotería, o que salían a ganarse la vida de alguna manera para ayudarle a su mamá o a sus papás. Claro, vendedores, vendedores de chicle, de maní en la calle. De lo que sea. De lo que fuera. De lo que fuera, que refleja mucho lo que hemos sido durante mucho tiempo, Julián. Que es parte de lo que uno quiere contar, pero vente hoy dando un poquitico como yéndonos por épocas. Entonces, ese día, además porque nos mostró mapas, nos dibujó mapas, nos confesó y nos contó que tenía muchas más confesiones de niños que nunca había confesado. Ese día, después de 5 horas, en donde uno hace preguntas pequeñitas y donde alguien te contesta y te contesta y te contesta, salimos convencidos con Kevin, que fue el que lo consiguió, Kevin Pinzón, con quien además ha mantenido una comunicación constante, desde esa época, de que nosotros teníamos que hacer esa historia, de que nosotros teníamos que contar todo esto, de que había algo que él no se podría llevar a la tumba, porque Luis Alfredo Garavito tiene cáncer, sí, tiene leucemia, y tiene un cáncer como en el ojo izquierdo, que cuando lo fuimos a ver en esa época, en febrero del 2020, tenía el ojo un poquito abierto. La última vez que estuvimos con él hace 5 meses, ya estaba el ojo completamente cerrado, mucho más delgado. Entonces, mejor dicho,
está moribundo. Pero aquí hay unas cosas rarísimas. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es que para mí lo más importante de Garavito era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué matar niños? ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad que uno se va con eso, que uno trata de entrar, pero al mismo tiempo se encuentra como muchas cosas que llaman la atención. Mira, yo hablando con las enfermeras, porque cuando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, él estaba en la enfermería, estaba muy malo. Uh-huh. Entonces lo llevaban, obviamente. Esto era febrero del 2020, marzo se viene la pandemia, todo se cierra. Abril del 2021 podemos obtener el permiso, todo con él. Recuerdo que fuimos a hablar, que fue un gran tipo con nosotros, Mariano Botero, que era el director del INPEC, un general muy bien con nosotros, y cuando ya le mostramos todo y me dice: Rafa, pero ustedes tienen que hacer esto rápido porque él se va a morir. Él tiene cáncer. Y no, corriendo, investigando, empezamos a hacer como mesas redondas con expertos en casos como el de él, mejor dicho, tratando de empaparnos cómo era eso. Claro, y de pronto Rafael hablando con psicólogos jurídicos, ¿no? Psicólogos, claro, expertos en criminalidad y psicólogos que analicen la determinación de por qué una persona comete estos delitos, ¿no? Sí, cómo se entra, cómo se le entra un personaje de estos, porque este era un personaje, por lo menos con uno de los expertos, que decíamos, bueno, ¿y cómo tenemos que entrevistarlo? ¿Cómo tenemos que hablar con él? Perfilamiento, el perfilamiento. ¿Cómo le descubro el perfil de este criminal? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo le entro? Porque si tú te das cuenta, muchas veces uno hace entrevistas, no lo veo tanto en el caso tuyo, que eres una gran persona, pero también habrán entrevistados en donde tú tienes que ir a rajatablas, ¿sí me entiendes? Sí, claro. De frente. De frente, en corto y por derecho. Este no era para ir como tan de frente, porque era un tipo que inmediatamente se iba a poner a la defensiva, y a nosotros lo que nos interesaba, y me sucedió inclusive, yo entrevisté a Popeye 7 veces en la cárcel, y de las cosas que más me di cuenta es, primero, no soy ni Dios ni juez, ¿cierto? Pero si él es un asesino, pues yo no voy a decir que es un asesino, pues ya todo el mundo lo sabe, ya lo está confesando, lo está diciendo. No es como que yo vaya a llegar a la cárcel a insultar a alguien porque las graderías me van a aplaudir, ¿no? A mí me interesa es ir entrándome en esa entrevista, lo que me va contando. El testimonio, le interesa es el testimonio. ¿Para dónde me va llevando? Claro. Y uno lo va llevando y uno... Claro. Cierto. Es el buen, Rafael, es el buen torero. El que mete al toro en la muleta y lo va trayendo. Pero si usted lo primero que hace es pegarle una patada, pues el toro va por usted. Entonces, no, hay que meterlo en la muleta al entrevistado. Y usted, eso fue lo que hizo con... Pero cuénteme, sin ir a... Pero vete cuento sí, señor. Que hay veces como hay tanto detalle de todo esto, claro, tan curioso. Eso es lo maravilloso del periodismo. Cuando nosotros comenzamos ya en el 2021, tocaba hacerlo con tapabocas y tener cierta distancia con él, pues por instrucciones del equipo médico, naturalmente. Hablaba con las enfermeras y me decían: oye, Rafa, ¿cuántas veces hemos visto a Garavito en las últimas y al otro día está como un roble? Uh-huh. Algo pasa ahí. Algo tiene él. Algún pacto tiene. Uno comienza a especular muchísimo, naturalmente. Recuerda que Garavito era un tipo que era amante de la magia negra, de leer todos estos libros satánicos. En nuestra entrevista nos confesó que él participó en el sur de Bogotá en un sacrificio de un niño, que él necesariamente no lo hizo, pero estaba ahí cuando sacrificaron un niño. ¿Qué tal de una eso? secta satánica. Qué aberración. Mejor dicho, cuando tú comenzabas a hablar y el tipo te daba más cosas y más cosas, uno decía,
wow, este tipo es como una El demonio. una persona llena de historias impresionantes. Claro, durísimo para mí. Yo tenía, te confieso, mi hijo, que lo amo con toda mi alma, Martín tiene 12 años, en esta época tenía 10. Esa era la edad del Garavito, 9, 10, 11 años. A lo que le apuntaba, a esos niños de esa edad. Le apuntaba. Sí. Él estuvo entre 8 y 15 años, pero el niño de 15 años ya era un niño más grande, que para él poder amarrar como lo hacía con los niños, pues era más difícil. Pero estos niños pequeños eran niños más manipulables para llevárselos y hacer lo que hizo él. Pero Rafael... Que, entre otras, antes de que se me olvide, Julián, nunca le preguntamos cómo mató a nadie, a ningún niño. No nos interesaba revictimizar a nadie. Eso está primero en su confesión y está también en las investigaciones. O sea que aquí no hay apología del delito, al delito no nos interesaba. Claro, pero Rafael, pero déjeme... Más ese por qué. Claro, pero déjeme ocultar una cosa. No vamos a... Entonces usted dice, no nos interesaba el amarillismo y cómo lo colgó y cómo le clavó el puñal. No, eso no nos interesaba. Porque además lo hizo muy bien y muy profesionalmente. Por lo que me cuenta, usted dijo, no, aquí no vamos a victimizar a nadie, ni tampoco vamos a hacer una apología del delito y del crimen. Pero, ¿qué empezó usted a descubrir en el perfil criminal de Garavito? Es decir, ¿qué empezó usted a observar? Porque por lo que usted me dice y me cuenta aquí y a los oyentes de Nocturna de RCN, pues el tipo no se ruborizaba, no le producía escarmio contar, sí, fueron 130 niños, fueron yo no sé qué, y yo le echaba gafa a uno de los de 8, 9, 10 añitos. ¿Cuál era qué empezó usted a descubrir en el perfil de este hombre, pues que estaba contando eso como contando un cuento de hadas? Tenía una mente, o tiene una mente fotográfica. Cuando él nos hizo varios mapas, y él decía, aquí había un árbol tal, aquí había tal cosa, la carretera iba acá, esto venía aquí, y aquí había una cerca. Todo, él recuerda fechas, él recuerda nombres, él recuerda cómo los niños estaban vestidos. Tenía o tiene una gran memoria. Parte de lo que más queríamos era que nos contaran, por ejemplo, sí, por qué que era tan importante era, él tomaba, y cuando él tomaba, él siempre llegaba a un pueblo y se hacía cerca de la plaza de mercado o cerca de los paraderos de buses, como en esas zonas de hoteles mucho más humildes, y bares así como los que llamamos nosotros por un u otro motivo de mala muerte. Habían unas canciones que cuando las escuchaba le producían algo. Él nos hablaba uno y además nos cantaba también ahí. Pero esas canciones... Había una que se llamaba 5 centavitos, si no estoy mal. Claro, 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 del Chinchulloa. Que lo llevaba a algo. 5 centavitos de felicidad. Comenzaba y nos contaba cómo comenzaba como a tener como una voz que le decía algo. Por lo menos eso nos contaba. Y comenzaba a transformarse, claro, y a tener la necesidad, como una necesidad física de llevarse a un niño. Y ahí comenzaba él su cacería. Claro, ahí empezaba la cacería. Y esta canción le producía alguna satisfacción a este criminal. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar.
Hoy en Nocturno RCN estoy dialogando con el periodista, el director del programa Testigo Directo en Televisión Colombiana, Rafael Poveda, contándonos cómo fue ese contacto y el desarrollo de una experiencia periodística importante, asustadora por demás, impactante, con el criminal. ¿Garavito se llama cómo? Luis Alfredo Garavito. Luis Alfredo Garavito. Hoy condenado, está en una cárcel, está en donde, en La Picota, ¿no? Está en Tramacúa, en la Tramacúa, con algo que puede pasar. Él ya va a cumplir su condena. Dios santo. Y le toca salir. O sea, es que ahí también hay como... Yo no soy experto sí, jurista en temas jurídicos, pero todo parece indicar, él ya cumple su condena y bueno. Claro, pero a mí me dicen que no, él no puede decir, yo me quiero quedar en la cárcel. Claro, hay muchas versiones, naturalmente. Yo no lo vi con muchas ganas de salir. Lo vi como con ganas, y él nos decía que había como una ONG escandinava o algo así, holandesa, que quería llevárselo, pero no sé si esto era más un cuento que una realidad. Pues echó muchos cuentos, y no pierda de vista, Rafael, que vaca ladrona no olvida el portillo, que él dice, no, yo ya estoy rehabilitado, bueno, habría que experimentarlo, que verlo, que constatarlo. Rafael, en algún momento, él experimentó tristeza, experimentó dolor, al contar y al relatar una de estas historias, de estos homicidios a los niños. No. Se puso a llorar cuando hablamos de algún tema de la mamá de él. Se puso a llorar. Con el papá no tenía una excelente relación, pero además él nos contó que cuando tenía 12 años, un amigo del papá, que era que tenía una botica, una farmacia. Una farmacia, lo violó. ¿El papá lo violó? No, el amigo del papá. Él nunca le pudo contar al papá. Y él, obviamente que lo violó y le quemó con un cigarrillo sus partes íntimas. Le mordió sus partes íntimas, también como que lo chuzó. Y mira que eso él lo hacía con sus víctimas. Eso también me impresionó muchísimo. ¿Qué puede pasar acá? Que es cuando uno trata de entrar con alguien que también quiere mostrar que ha cambiado. Él siempre llegaba con la Biblia, siempre tenía una Biblia, siempre recitaba la Biblia. No sé, la verdad es que, y obviamente que esto eventualmente también va a ser un documental. Claro, estamos hablando de mataba en nombre de Dios, mataba en nombre de Dios. Sí, pero aquí hubo momentos, obviamente, que cuando hablamos de cómo llegar a Garavito, no quiere decir que no hubo momentos muy difíciles con él, porque, por ejemplo, en un momento determinado nos decía que para Dios era lo mismo robarse una bicicleta que matar a un niño. Ahí tú no puedes darle la vuelta y como que no, ¿sí me entiendes? Sí. No se va de frente. No me vengas a decir esto. No me vengas a decir esto. Mira, hubo algo que yo te voy a decir que es un poco que cada uno de tus oyentes se va a llevar algo de lo que puede ser él y si está arrepentido o no, o si es una fachada, porque tampoco estoy yo para juzgar absolutamente todo. La última vez que estuvimos, ya no teníamos tanto tiempo para estar con él. Entonces, mientras armábamos el set de las cámaras y todo, era como en un auditorio un poquito viejo ahí en la cárcel de la Tramacúa, que estábamos colocando todo, porque como también estamos tratando de hacer un documental, tenía que quedar bien grabado y todo eso con un fondo negro, y bueno. Entonces, a él lo traen, él se viene con su uniforme caqui,
Y nos pusimos a hablar. A él no le gusta que le digan Garavito, sino Luis Alfredo. Entonces, Luis Alfredo, nos pusimos a hablar, ya estaba mucho más delgado. Mientras armaban la cámara, estábamos con Kevin, ahí los dos, y estábamos hablando de todo mientras ellos armaban todo. Y yo le digo, oye, Luis Alfredo, tú tienes admiradores. Y se le alumbra la cara. El ojo derecho, que es el que tiene abierto, se le ilumina. Y tú comienzas a notar como una sonrisa de satisfacción. Y yo me dice, sí, tengo una chica en Carolina del Norte y otro chico en España. Sí, yo tengo admiradores. Bueno, nos pusimos a hablar un poquito y seguimos hablando. Cuando nos sentamos, que comenzamos a hablar sobre la muerte, porque está más delgado y absolutamente todo eso. Aprovecho porque en el momento en que yo estaba hablando con él y le dijimos sobre el admirador o los admiradores, ahí no había cámara, ahí no estábamos con cámara, estábamos solamente hablando los dos. Cuando ya nos sentamos, le pregunto, pues Alfredo, ¿usted tiene admiradores? Y me dice, ¿cómo alguien me puede admirar a mí, que he sido un asesino de niños? Con una cara seria. Ahí te cuento todo. Pero entonces lo reconoce, o sea, dentro de su locura, no reconoce. Lo que te estoy diciendo es que cuando no hay cámara, su cara refleja satisfacción, que sí, tiene admiradores. Pero cuando estamos grabando y cuando están las cámaras prendidas y las luces encendidas, ante la misma pregunta es, ¿cómo alguien me puede admirar a mí que he matado niños? Claro, ahí aparece la otra cara. Es un hombre de 1000 caras. Entonces ahí aparece la otra cara, la otra personalidad. Entonces esa es la que vende. No, está compungido, está arrepentido, realmente reconoce su criminalidad. Y resulta que cuando no tiene cámaras, no, claro, uy, qué bueno. Uno en Carolina del Norte y otro yo no sé en dónde. Entonces, el hombre de las 1000 facetas en ese sentido, ¿no? Sí, pero nosotros estuvimos entrevistándolo durante más de 20 horas, ¿no? En 3 sesiones diferentes. Era llegarle en unas, se paraba y comenzaba a decir que lo estamos torturando y bueno, 20.000 cosas, pero era llegarle a alguien y era tratar de mirar y por qué sucedió todo esto y sacarle eventos, por ejemplo. Pero mira que aquí hay algo que me llama mucho la atención a Julián. Y las personas de Pereira de pronto lo tienen mucho más claro. Pereira fue azotado por Luis Alfredo Garavito porque además él vivía ahí, él tuvo mujeres que amó, pero con quienes nunca funcionó. Claro. Pero en uno de ellos era Chela, si no estoy mal, que tenía un hijo, y él como que vivía con ellos y sí salían a cine, eran como una familia normal en donde él con ella, pues obviamente que no podía tener relaciones sexuales, pero esa era parte de su apariencia, ¿cierto? Estar con él como un tipo normal. Y mira que en un lugar que ahora le llaman el Parque de la Vida, porque una de las cosas que más me llama la atención con este tema de los niños, de las víctimas de Garavito, es que nadie le reconoció nada, ni a las mamás, nadie le ayudó, el Estado se olvidó de ellos totalmente. Y en un lugar que llaman Nacederos, que queda relativamente en el centro de Pereira, o no es en la zona más lejana, ahora le han llamado el Parque de la Vida porque ahí encontraron muchos restos óseos de niños que habían sido víctimas de Luis Alfredo Garavito. Dios mío. ¿Tú sabes que cuando muere alguien o hay un muerto en algún lugar, muchas veces tú ves los gallinazos rondando, Claro. ¿cierto? Sí. Ahí nunca sucedió eso. No hubo gallinazos. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? ¿Esto era como un pacto con el diablo?
Mira que me llamó mucho la atención. Eso es verdad. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque todos estos niños que aparecieron ahí y nunca, no hubo nunca ninguna alerta a nadie de nada cuando eso quedaba al lado de un batallón. Claro. ¿Sí me entiendes? Rafael, por último, ¿en algún momento dejó entrever Luis Alfredo Garavito resentimiento contra la sociedad? ¿Se refirió a la sociedad en términos generales o no? No. Él lo que quiere y lo que ha querido es que la sociedad lo perdone. Yo no puedo decirte si sí o si no, cada uno pues evaluará y mirará todo de acuerdo a sus creencias y a todo. Yo es una persona que constantemente quería hablarnos de su arrepentimiento y de cómo se había convertido en un hombre seguidor de la Biblia. Eso ante las cámaras. Sí, por lo menos ante las cámaras, y siempre lo veíamos así. Y la verdad que con nosotros siempre fue muy amable. Siempre nos llevaba agua, entraba como con un balde y nos llevaba agua. Era una persona bien con nosotros. Mucho de lo que podíamos hablar, sobre todo en las primeras entrevistas, porque en las primeras entrevistas teníamos más equipo para grabar. Mucho sucedía cuando él entraba y comenzábamos a hablar de algo, y tú sabes que a uno le dicen una palabra y uno se mete por ahí, y antes de sentarnos siempre le sacábamos algo. Siempre aparecía algo. Pues qué interesante. Rafael, se me acaba... Porque no estaban las cámaras, o sea, como que él no se sentía sentado con un poco de cámaras encima. Claro. Rafael, pues me podría quedar con usted toda la noche con esta historia tan escabrosa por demás, triste y dolorosa, pero también muy interesante desde el punto de vista periodístico y de la misma sociedad. Rafael, todo esto está plasmado ya en un libro, ¿no? Sí, tenemos 2 libros de Luis Alfredo Garavito, 2 miradas diferentes. Hay uno que se llama El reflejo de la bestia. Está escrito con Xiomara Barrera, una gran escritora. Mira, nos pasó algo muy curioso con Xiomara. Xiomara desde un principio nos acompañó a diferentes lugares, y entre ellos estuvo con Luis Alfredo Garavito con nosotros cuando fuimos la primera vez. Él no le gustan las mujeres, por consiguiente era como en ese sentido como muy lejano, y él pensaba que ella no era una escritora, sino que era como una psicóloga, psiquiatra que había llegado a analizarlo. Pero bueno, entonces se llama El reflejo de la bestia. Y el libro se llama Tras la sombra de Garavito, de un gran escritor, se llama Cristian Valencia. Y aquí el protagonista realmente de Tras la sombra de Garavito es Kevin Pinzón, mi periodista, que realmente fue el que se metió en todo esto, y el que lo ha llamado, y este tipo lo insulta por teléfono. Mejor dicho, se ha aguantado todo, pero también me ha acompañado en todas las investigaciones. Qué bueno. Ha sido algo bastante difícil para él, un muchacho que ahora tiene 22 años, 21 años, o sea que estos son los 2 libros que vamos a tener de Garavito en la Feria del Libro. Ya estamos obviamente que con esos libros, y hay otro que se llama El día en que me iban a matar, pero ya ese es un tema mío periodístico aquí en nuestro hermoso país, que cuando uno hace preguntas difíciles y incómodas, la gente quiere deshacerse de uno. Así es. Es el periodista Rafael Poveda, periodista de televisión, director del programa Testigo Directo, para que lo tengan en cuenta. ¿Se emite cuándo, Testigo Directo? El Testigo Directo lo emitimos en diferentes horarios los domingos, en Mega TV en Estados Unidos, en Puerto Rico, está en Panamá, está en Costa Rica, aquí está en Cable Noticias, antes de Noticias 1 los fines de semana. También está en España, en Ecuador, en Uruguay, en El Salvador, en Costa Rica, bueno, en diferentes lugares. Pero lo más interesante es que lo pueden ver por YouTube. En YouTube tenemos 1.7 millones de suscriptores, y en Facebook como 1.8 millones de seguidores. O sea que pueden entrar a YouTube y colocan Testigo Directo. Todos los días tenemos una historia diferente. Perfecto. Rafael, un abrazo y gracias por atender a Nocturna de RCN. Hombre, me encanta estar contigo y te felicito por este programa tan espectacular. Un abrazo para ti, Julián. Nocturna RCN, porque la radio enamora.